días, mis hijos bellos. ¿Cómo están? Un piquito, mi amores. ¿Cómo amanecieron? Yo bien, gracias a Dios. Está lloviendo acá en Ibagué. ¿Qué más? Hijos bellos, hoy quiero hablarles de un tema que es un poquito complejo, pero es importante que ustedes lo tengan claro y que trabajen todos los días en ese sentido. Quiero hablarles del tema de la tristeza y de la desesperanza. Para abordar este tema, que es tan delicado porque muchos jóvenes, muchos adultos entran en un círculo vicioso de tristeza y desesperanza y terminan en depresión, en ideación suicida y finalmente en suicidio. Entonces, la idea es luchar desde nuestra virtuosidad, desde nuestra genética, desde nuestros valores, por hacer de nuestra vida un sitio agradable y alegre para vivir. Entonces, hablando de este tema, pues hablar del tema genético primero. Como yo les conté en el libro, nosotros tenemos predisposición genética para ver el vaso medio lleno. O sea, tenemos predisposición genética para ser felices. No es del 100%. Se creía que era del 50%, un gen, que es el gen de la felicidad. Pero bueno, no importa que sea el 40% o el 30%. Lo importante es que tenemos una predisposición para ver el vaso medio lleno, o sea, ver el mundo positivo. Siempre ante una situación hay personas que la ven triste o lo ven con esperanza. Si ven el vaso, hay personas, un vaso llenado a la mitad de agua. Hay personas que dicen, ese vaso está medio vacío. Y hay otros que dicen, no, ese vaso está medio lleno. Entonces, es la actitud que uno tenga ante la vida. Entonces, hablando de ese tema de la actitud, pues hay que decir que los seres humanos nacemos con 6 emociones básicas. Entonces, yo ya les he contado cuáles son las emociones, pero hoy las vamos a repetir. Son la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, entonces recapitulemos: el miedo, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y la alegría. Entonces, de 6 emociones básicas, solo hay uno que es alegría. Las otras 5 no son alegres, son emociones neutras o disruptivas que llaman, o negativas. Aunque negativas no son, porque es normal tener tristeza o es normal tener miedo como una emoción primaria. Lo que pasa es que uno puede trabajarlo para que ese miedo se convierta en alegría o esa tristeza se convierta en alegría, pero no son negativas. Son negativas si son persistentes durante el tiempo, si se alargan durante el tiempo. Entonces, pues hay un desbalance en nuestro código genético y por eso es que necesitamos, hijos míos, trabajar en el tema. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que es negativa, que es triste, que se deja dominar por la tristeza, por el miedo, por la ira? Perdón. Lo que pasa en ellos es que
actúan dos elementos. Un elemento que es mirar el pasado, que es un pensamiento negativo, que es repetitivo, entonces se anclan en una situación del pasado y se anclan y se anclan y siguen en el pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo finalmente conduce a una tristeza permanente, o sea, una desesperanza. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento es las expectativas futuras. Esas expectativas para la persona que es naturalmente triste o que es negativa o pesimista, el futuro lo ve con desesperanza o tiene expectativas muy sobredimensionadas y pues como dice, como piensa, yo no puedo alcanzar esas metas sobredimensionadas, esos sueños sobredimensionados, entonces me entristezco y entonces eso es doble causa, el pasado negativo y el futuro negativo. Entonces, no, hijos, hay que trabajar el tema del aquí y el ahora, de trabajar el tema del ser, del estar, del actuar, del aprender en el aquí y en el ahora, que eso se llama conciencia, conciencia. Entonces, si ponemos toda nuestra atención en ser aquí y ahora, en estar aquí y ahora, en actuar aquí y ahora, vamos a dejar de ver el pensamiento negativo, repetitivo, anterior, pasado, y vamos a relativizar o moderar las expectativas futuras. Claro, tendremos sueños, porque los sueños hay que tenerlos, pero serán sueños que ya habremos trabajado desde el punto de vista de realidad, de realismo, o sea que son sueños aterrizados. También esos sueños le podemos dar costeo económico. Más adelante vamos a trabajar un tema que se llama el onirograma, que es cómo proyectar sueños aterrizados, realistas y con pensamiento crítico. Eso es diferente a soñar ilusamente. Y lo mismo el pasado ya no nos pertenece, el pasado es un recuerdo. Gabriel García Márquez decía que la vida no es la que vivimos, sino es la que recordamos para ser contada. O sea, ni siquiera lo que pasó lo recordamos bien. A veces lo que pasó lo recordamos parcialmente. Entonces, el pasado sí, excelente, lo vivimos, lo recordamos, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, porque todos cometemos errores, pero hoy estamos en el aquí y en el ahora, y entonces soy capaz de ser consciente de mi situación. ¿Y eso qué me permite? Me permite ser una persona que acepta los hechos como son. Aceptar la realidad, los hechos como son, es el principio de fortalecer una alegría interior. Los hechos no son como uno quiere que sean, no son como los demás quieren que sean. Los hechos son como son. Entonces, hay unos hechos, hay una realidad que se puede cambiar. Y esa realidad que se puede cambiar depende de nosotros. Depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones. Esos hechos los podemos cambiar. Pero hay hechos que no podemos cambiar. Ya
Andrés y yo hemos hablado del estoicismo, de cómo separar lo que no se puede cambiar de lo que sí podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar, pues bueno, lo aceptamos. No con resignación, ayer le expliqué la diferencia, sino con aceptación, es decir, con actitud de cambio. La resignación es cuando uno no tiene ninguna actitud, son brazos caídos. Entonces no, actitud de cambio. Y una vez que tenemos claro qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar, entonces empezamos el trabajo del virtuosismo, que es lo que hemos venido haciendo con el diario, mis hijos bellos. Entonces, todos los días en el diario ponemos qué hicimos correcto, qué hicimos incorrecto y cómo lo vamos a mejorar mañana. Entonces, en ese cómo lo vamos a mejorar mañana, colocamos el miedo, le encontramos una solución, y si le encontramos una solución a un miedo, por ejemplo a quedarme solo, miedo a quedarme solo, entonces pues consigo una pareja, entonces le consigo solución. Si tengo miedo, por ejemplo, a envejecer, pues la solución sería me cuido, tengo seguros médicos, busco pensionarme para tener recursos para cuando esté enfermo y obtengo entonces la solución. Si tengo tristeza porque mis familiares pueden enfermar o morir, pues ya sabemos que hay cosas que no dependen de nosotros. Una de esas es, por ejemplo, la vida de las otras personas, no depende de nosotros, ni la salud de las otras personas. Entonces, pues simplemente podemos, con una buena intención, podemos aconsejar, pero no podemos entristecernos permanentemente porque la persona enfermó o murió la otra persona. Entonces, para eso hay ejercicios en los cuales fortalecemos nuestra capacidad de manejar lo negativo. Y así, una por una, las emociones las vamos mejorando, les vamos atendiendo sus necesidades y las vamos convirtiendo en alegría para derrotar la desesperanza, hijos. La desesperanza es lo peor que puede pasar, que uno pierda la ilusión de la vida, que nada tenga sentido, que todo sea oscuro y negro y gris, que no haya luz, que no haya alegría. Cuando uno tiene la visión optimista de la vida, tiene ganas de vivir, le da felicidad vivir, ama respirar, ama reír, ama estar vivo. Entonces, mis hijos, trabajemos ese tema. Acuérdense, lo importante es hacer conciencia de que estamos en el aquí y en el ahora, hay que ser en el aquí y en el ahora, hay que estar. Lo que estamos haciendo es acá, nosotros, no atrás ni adelante. Las acciones que sean pertinentes y que estemos concentrados en las acciones aquí y ahora. Todo eso nos ayuda a ser conscientes y por lo tanto a aceptar el mundo como es. Un besito, los quiero mucho. Chao.